En las tierras áridas de Texas, 1887, donde el honor se mide en balas y la supervivencia en cada amanecer, una joven de apenas 17 años camina descalza por el polvo rojizo, con las manos atadas y lágrimas secas en sus mejillas. Su padre acaba de entregarla a un forastero a cambio de un caballo. Pero lo que ella no sabe es que este acto de crueldad desencadenará una serie de eventos que cambiarán no solo su destino, sino el de todo un pueblo. Esta es la historia de Esperanza Morales y del cowboy, que perdió todo, pero encontró en ella la razón para creer nuevamente en la bondad humana. ¿Creías que conocías las historias del viejo oeste? Prepárate para una narrativa que te hará replantear todo lo que sabes sobre la justicia, el amor y la redención. Dale like si quieres descubrir cómo un simple gesto de compasión puede mover montañas, y suscríbete porque esta historia te marcará para siempre. El sol de mediodía caía implacable sobre Red Canyon, un pueblo polvoriento donde la esperanza parecía haberse evaporado junto con las últimas lluvias del año anterior. Las calles, agrietadas como la piel de los viejos vaqueros, contaban historias de prosperidad perdida y sueños enterrados bajo capas de tierra seca. Esperanza Morales caminaba con pasos vacilantes por la calle principal, sus pies descalzos sangrando levemente sobre las piedras calientes. Su vestido, que una vez fue blanco como las nubes de primavera, ahora lucía manchado de sudor y lágrimas. Sus manos, atadas con una cuerda áspera que le cortaba la piel, temblaban no tanto por miedo, sino por la incomprensión absoluta de lo que había sucedido esa mañana. «Papá, por favor», había suplicado apenas unas horas antes, cuando Rodrigo Morales había aceptado el trato con el forastero de ojos fríos. «Soy tu hija, soy todo lo que te queda de mamá». Pero Rodrigo, con los ojos inyectados en sangre por el alcohol y los hombros en corva, dos por el peso de las deudas, había apartado la mirada. «Ya no tengo hija», había murmurado, extendiendo la mano para recibir las riendas del caballo alazán que representaba su salvación temporal. «Necesito este animal para trabajar, para sobrevivir. Tú ya no eres responsabilidad mía». El forastero, un hombre corpulento con cicatrices que atravesaban su rostro como mapas de violencia pasada, había sonreído con una mueca que helaba la sangre. «No te preocupes, muchacha», había dicho con voz rasposa. «Donde vamos, aprenderás a ser útil de muchas maneras». Ahora, mientras caminaba atada como ganado hacia un destino incierto, Esperanza recordaba las palabras de su madre en su lecho de muerte. «Mija, por más oscura que se ponga la noche, siempre sale el sol. Y cuando salga, tú estarás ahí para verlo». El pueblo parecía observarla en silencio. Las ventanas se cerraban a su paso, como si la desgracia fuera contagiosa. Los hombres que charlaban en la cantina bajaban la mirada, avergonzados de su propia inacción. Las mujeres se persignaban desde sus porches, murmurando oraciones que se perdían en el viento caliente del desierto. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en el porche de la pensión El Último Refugio, un hombre de aproximadamente 40 años observaba la escena con ojos que habían visto demasiado mundo. Thomas McKinnon, aunque ella aún no conocía su nombre, tenía el aspecto de alguien que había peleado batallas tanto en campos de guerra como en su propia alma. Su rostro, curtido por años de sol y viento, mostraba líneas profundas que hablaban de risas perdidas y lágrimas contenidas. Sus manos, grandes y callosas, descansaban sobre las rodillas de unos pantalones gastados pero limpios. En su mirada había algo que Esperanza no había visto en mucho tiempo: compasión genuina. Thomas había llegado a Red Canyon 3 días antes, llevando consigo solo una mochila con sus pocas pertenencias y un corazón roto que intentaba sanar en la soledad del desierto. Una vez había sido un hombre próspero, dueño de un rancho floreciente en Oklahoma, con una esposa que amaba más que a su propia vida y una hija pequeña que iluminaba sus días con su risa cristalina. Pero la fiebre tifoidea se había llevado a ambas en el terrible invierno de 1885, dejándolo solo con recuerdos que lo torturaban y una culpa que lo consumía por no haber podido salvarlas. Desde entonces vagaba de pueblo en pueblo, trabajando de lo que fuera, intentando encontrar un propósito para seguir viviendo.
Al ver a Esperanza pasar frente a él, algo se removió en su pecho. Era como si viera el reflejo de su propia hija en esos ojos asustados pero desafiantes. Sin pensarlo 2 veces, se puso de pie. «¡Oye, forastero!», gritó al hombre que tiraba de la cuerda. El comerciante de personas se detuvo, volteando con irritación. «¿Qué quieres, cowboy? Esto no es asunto tuyo». Thomas bajó lentamente los escalones del porche, su mano rozando instintivamente la culata de su Colt 45. «Tal vez no lo sea», dijo con voz tranquila pero firme. «Pero me pregunto si esa muchacha está ahí por su propia voluntad». «La compré legalmente», respondió el forastero escupiendo tabaco al suelo. «Su padre me la vendió por ese caballo. Tengo testigos». «¿Testigos de qué? ¿De que un padre borracho vendió a su hija como si fuera ganado?». Thomas se acercó un paso más. «Eso no me suena muy legal, amigo». El ambiente se tensó. Los pocos transeúntes que habían en la calle se detuvieron a observar, sintiendo que algo importante estaba por suceder. Esperanza levantó la mirada, viendo por primera vez en días un rostro que la miraba como a un ser humano, no como a una mercancía. «No busco problemas», continuó Thomas, aunque su postura indicaba lo contrario. «Solo quiero hacer lo correcto». El forastero soltó una carcajada áspera. «¿Lo correcto? ¿Y quién eres tú para decidir qué es correcto? Esta muchacha me pertenece ahora». «Nadie le pertenece a nadie», replicó Thomas, y en su voz había un eco de todas las batallas que había peleado, tanto físicas como morales. «Y ciertamente no una muchacha que ni siquiera tiene la edad para decidir por sí misma». Esperanza sintió algo extraño en el pecho. Por primera vez desde la muerte de su madre, alguien estaba luchando por ella. No la conocía, no tenía nada que ganar, pero ahí estaba, enfrentando a un hombre obviamente peligroso solo porque era lo correcto. «Tengo una propuesta», dijo Thomas, sacando lentamente una bolsa de su bolsillo. «Te doy el doble de lo que pagaste por ella, y todos contentos». El forastero evaluó la situación. Podía ver que otros hombres del pueblo comenzaban a acercarse, atraídos por la confrontación. Su negocio dependía de la discreción, y esto se estaba volviendo muy público. $50, dijo finalmente, «y me voy ahora mismo». Thomas no dudó. Contó el dinero y se lo entregó, manteniendo siempre los ojos fijos en el hombre. Con movimientos bruscos, el forastero cortó las cuerdas que ataban las manos de Esperanza y se alejó hacia su caballo, no sin antes susurrar: «Esto no se queda así, cowboy. Nos volveremos a ver». Cuando finalmente se fue, levantando una nube de polvo rojizo, Thomas se acercó a Esperanza. Ella retrocedió instintivamente, aún sin poder creer lo que había pasado. «Tranquila», dijo él con voz suave, como quien habla a un animal herido. «Ya pasó. Estás a salvo». «¿Por qué?», fue lo único que pudo susurrar Esperanza, frotándose las muñecas doloridas. Thomas la miró durante un largo momento, viendo en ella ecos de su propia hija perdida, pero también algo más, una fuerza interior que reconocía porque él mismo había tenido que encontrarla en sus momentos más oscuros. «Porque todos merecemos una oportunidad», respondió simplemente, «y porque hay cosas en este mundo por las que vale la pena luchar». Esa noche, mientras Esperanza dormía en una habitación limpia de la pensión por primera vez en semanas, Thomas se quedó despierto en el porche mirando las estrellas y preguntándose si el destino no le habría puesto a esa muchacha en su camino por alguna razón. Lo que no sabía era que su simple acto de bondad acababa de poner en marcha una cadena de eventos que cambiaría no solo sus vidas, sino la de todo Red Canyon. En la distancia, los coyotes aullaban su canción nocturna, como si supieran que algo importante había comenzado esa tarde polvorienta del mes de agosto. Los días siguientes transcurrieron con una quietud engañosa en Red Canyon. Thomas había conseguido trabajo temporal en el almacén de Henry Watts, cargando mercancías y reparando lo que fuera necesario. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, encontraron consuelo en las tareas simples, mientras su mente luchaba por procesar lo que había hecho y por qué. Esperanza, por su parte, había aceptado trabajar en la cocina de la pensión de Martha Sullivan, una mujer irlandesa de mediana edad cuyo corazón bondadoso se escondía detrás de una fachada ruda.
Marta había perdido a su propio marido en las guerras Apache años atrás y veía en la muchacha mexicana algo de sí misma, una superviviente que necesitaba una oportunidad. «No me importa lo que diga la gente del pueblo», había declarado Marta la primera mañana mientras enseñaba a Esperanza a preparar el desayuno. «Una muchacha que ha pasado por lo que tú has pasado tiene más carácter en el dedo meñique que la mayoría de estos hombres en todo el cuerpo». Era cierto que había murmuraciones. Red Canyon era un pueblo pequeño, donde todos conocían los asuntos de todos, y la llegada dramática de Esperanza había dado que hablar durante días. Algunos susurraban que Thomas había sido demasiado precipitado, que se había metido en asuntos que no le correspondían. Otros, especialmente las mujeres que habían criado hijas, lo veían como un héroe silencioso, pero entre toda la especulación del pueblo, nadie notó al hombre que observaba desde las sombras. Jake Morrison había llegado a Red Canyon 2 días después del incidente, aparentemente como un comerciante más buscando oportunidades de negocio. Alto y delgado, con ojos grises que parecían evaluar constantemente el valor de todo lo que veían, se había instalado discretamente en el hotel del otro extremo del pueblo. Lo que la gente no sabía era que Morrison trabajaba para Marcus Delacroix, el mismo hombre que había comprado a Esperanza. Delacroix no era simplemente alguien que traficaba con personas. Era el jefe de una red extensa que se extendía desde México hasta Colorado, moviendo no solo personas, sino también armas, drogas y cualquier cosa que generara dinero rápido. Y Thomas McKinnon acababa de interferir con su negocio. «Quiero que averigües todo sobre ese cowboy», había ordenado Delacroix a Morrison antes de enviarlo. «Su pasado, sus debilidades, todo. Y quiero recuperar mi mercancía». Morrison era bueno en su trabajo. En pocos días había descubierto que Thomas había perdido a su familia, que había vagado sin rumbo durante casi 2 años y que ahora parecía haber desarrollado un apego paternal hacia la muchacha mexicana. También había notado algo más: la forma en que Thomas miraba hacia las colinas cada atardecer, como si esperara problemas. Porque Thomas, con su experiencia en la guerra civil y años de supervivencia en territorios hostiles, sabía que los hombres como Delacroix no olvidaban las afrentas. Cada noche, antes de dormir, revisaba su arma y planificaba rutas de escape. No tenía miedo por sí mismo, pero la idea de que algo le pasara a Esperanza lo atormentaba. «¿Siempre miras hacia las colinas así?», le preguntó Esperanza una tarde, mientras compartían un café en el porche de la pensión después del trabajo. Thomas sonrió levemente, la primera sonrisa genuina que había mostrado en meses. «Es una costumbre. En la guerra aprendes que el peligro puede venir de cualquier lado». «¿Estuviste en la guerra?» «Con la Unión. Perdí muchos amigos buenos en esos campos de batalla». Thomas tomó un sorbo de café recordando. «Pero también aprendí que a veces hay causas por las que vale la pena arriesgar todo». Esperanza lo estudió con ojos curiosos. En las 2 semanas que habían pasado desde su rescate, había observado a este hombre callado que se había convertido en su protector no oficial. Había notado cómo sus manos temblaban ligeramente por las mañanas, como si luchara contra demonios internos. Había visto las pesadillas que lo despertaban en la madrugada cuando pensaba que nadie lo escuchaba. «¿Tenías familia?», preguntó suavemente. Thomas se tensó. Era la pregunta que había estado evitando, pero algo en la voz de Esperanza, una comprensión nacida del sufrimiento compartido, lo hizo responder. «Una esposa, Sara, y una hija, Lucy. Tenía 6 años». Su voz se quebró ligeramente. «Las perdí hace 2 años, fiebre tifoidea». Esperanza sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía por qué este hombre la había salvado, por qué la miraba a veces con esa mezcla de tristeza y ternura. «Lo siento», murmuró. «Debieron ser muy especiales». Lo eran. Thomas cerró los ojos, permitiéndose recordar por un momento. Sara tenía una risa que podía iluminar toda una habitación. Y Lucy creía que yo podía arreglar cualquier cosa en el mundo. Incluso cuando estaba muriendo, me miraba como si fuera su héroe. «Y lo eras», dijo Esperanza con convicción. «Igual que eres el mío». Esas palabras tocaron algo profundo en el corazón roto de Thomas. Por primera vez en 2 años,
Sintió que tal vez su vida aún tenía propósito. Pero esa noche, mientras dormía, los recuerdos lo atormentaron con una intensidad renovada. Soñó con Sarah llamándolo desde la fiebre, con Lucy preguntando por qué no podía salvarla. Se despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Fue entonces cuando vio la figura en las sombras frente a la pensión. Thomas se vistió rápidamente y salió por la puerta trasera, moviéndose con la silenciosa destreza de alguien acostumbrado a la caza y a ser cazado. La figura había desaparecido, pero en el suelo quedaban huellas frescas de botas y el inconfundible aroma de tabaco caro. Al día siguiente, Marta le comentó que había visto a un hombre preguntando por él en el almacén. Decía que era un viejo amigo tuyo, explicó Marta mientras amasaba pan. Alto, vestido elegante. Algo en él no me gustó. Thomas sintió un escalofrío en la espina dorsal. ¿Qué tipo de preguntas hacía? Sobre ti y sobre Esperanza. ¿Cuánto tiempo llevan aquí si planean quedarse? Marta lo miró con preocupación. Thomas, hay algo que debas saber. Antes de que pudiera responder, Esperanza entró corriendo a la cocina, con los ojos brillantes de emoción. Thomas, ven rápido. Hay una caravana llegando al pueblo. Nunca había visto tantos caballos juntos. Thomas y Marta intercambiaron miradas preocupadas. Ninguna caravana comercial normal necesitaba tantos jinetes armados. Thomas se acercó a la ventana y su sangre se heló. Allí, cabalgando al frente de 20 hombres armados hasta los dientes, estaba Marcus Delacroix. El hombre había venido personalmente, lo que significaba que esto ya no era solo sobre dinero. Era sobre orgullo, sobre enviar un mensaje. Marta, dijo Thomas con voz urgente, lleva a Esperanza al sótano. Ahora. ¿Qué pasa?, preguntó Esperanza, notando el cambio en su expresión. Thomas la tomó por los hombros, mirándola directamente a los ojos. ¿Recuerdas lo que te dije sobre que a veces hay que luchar por las cosas que valen la pena? Ella asintió, aunque el miedo comenzaba a crecer en su pecho. Bueno, ha llegado ese momento. Afuera, Delacroix y sus hombres se habían detenido frente a la pensión. El líder, un hombre de unos 50 años con una barba perfectamente recortada y ojos que habían visto demasiada violencia, sonreía con la confianza de quien siempre obtiene lo que quiere. «Thomas McKinnon», gritó con voz potente que resonó por toda la calle. «Sal y hablemos como hombres civilizados. Tienes algo que me pertenece». Thomas revisó su arma una última vez, sabiendo que los próximos minutos determinarían no solo su destino, sino el de la muchacha que había llegado a amar como a la hija que había perdido. En la distancia, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, como si anunciaran el comienzo de una batalla que cambiaría Red Canyon para siempre. Thomas salió lentamente de la pensión, sus botas resonando contra la madera del porche como un tambor funeral. El sol del mediodía caía implacable sobre la calle principal de Red Canyon, creando sombras nítidas que parecían dividir el mundo entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Delacroix lo esperaba montado en un semental negro, rodeado de sus hombres como un general en el campo de batalla. Su presencia imponía respeto y terror a partes iguales. Llevaba un traje elegante, impecablemente limpio a pesar del viaje, y sus ojos grises evaluaban a Thomas como un cazador estudia a su presa. «McKinnon», dijo Delacroix con voz suave pero amenazante, «has causado muchos problemas por una simple muchacha mexicana». «No veo ningún problema», respondió Thomas manteniéndose firme en el porche. «Solo veo a un hombre libre tomando decisiones libres». Delacroix se rió, un sonido que helaba la sangre. «¿Libre? Amigo mío, en este mundo nadie es libre. Todos tenemos un precio, todos tenemos debilidades. La tuya parece ser un sentido equivocado de la justicia». Alrededor de la calle, las puertas y ventanas se habían cerrado herméticamente. Red Canyon se había convertido en un pueblo fantasma, con sus habitantes escondidos detrás de cortinas, observando con terror lo que se avecinaba. Solo algunos hombres valientes permanecían en sus posiciones. El sheriff Collins, un hombre mayor pero aún capaz, Henry Watts, el dueño del almacén, y sorprendentemente el joven Dr. Peterson, quien había llegado al pueblo apenas 6 meses antes. «Te voy a hacer una oferta generosa», continuó Delacroix,
desmontando lentamente de su caballo. «Me devuelves la mercancía que compraste ilegalmente, me pagas los daños por las molestias causadas y tú y yo nos olvidamos de este desafortunado malentendido». «No hay nada que devolver», replicó Thomas. «Esperanza es una persona libre, no mercancía». «Esperanza», gritó Delacroix hacia la pensión. «Muchacha, sal y ahórrale sufrimiento a tu protector». Desde el sótano, Esperanza escuchaba cada palabra a través de las tablas del suelo. Marta la sujetaba firmemente, pero la joven luchaba por liberarse. «Tengo que salir», susurraba desesperada. «No puedo dejar que le hagan daño por mi culpa». «Ese hombre sacrificó todo por ti», respondió Marta con fiereza. «No deshonres su sacrificio saliendo ahora». Arriba la tensión había alcanzado su punto límite. Delacroix había perdido la paciencia y su máscara de civilidad comenzaba a resquebrajarse. «Muy bien, Mackinnon, lo haremos de la manera difícil». Hizo una señal a sus hombres, que inmediatamente rodearon la pensión. «Tienes hasta el conteo de 10 para entregarme a la muchacha. Si no, quemaré este lugar hasta los cimientos, con todos adentro». 1. Thomas calculó rápidamente sus opciones. 20 hombres armados contra él y tal vez 3 o 4 defensores del pueblo. Las probabilidades eran terribles. 2. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una voz se alzó desde el otro extremo de la calle. «Marcus Delacroix». Todos voltearon para ver a un hombre a caballo que se acercaba lentamente. Era alto, vestía un uniforme militar impecable y llevaba el distintivo del ejército de los Estados Unidos. Detrás de él, una docena de soldados de caballería se desplegaban en formación. «Capitán William Hayes, 5º Regimiento de Caballería», se presentó el oficial. «Tengo una orden de arresto contra usted por tráfico de personas, contrabando de armas y asesinato». Delacroix palideció por primera vez desde su llegada. «Capitán, creo que hay un malentendido». «No hay malentendido», interrumpió Hayes, sacando un documento. «Hemos estado siguiendo sus operaciones durante meses. Y ahora, gracias a un testigo muy valioso, tenemos toda la evidencia que necesitamos». Fue entonces cuando apareció una figura que nadie esperaba. Jake Morrison, el supuesto comerciante que había estado espiando el pueblo, pero ahora llevaba también un uniforme militar. «Teniente Morrison, inteligencia militar», se presentó. «Señor Delacroix, está bajo arresto». La confusión se apoderó de todos. Thomas bajó lentamente del porche, sin poder creer lo que estaba viendo. «¿Cómo?», comenzó a preguntar. El capitán Hayes sonrió. «Su acto de valentía hace 2 semanas no pasó desapercibido, señor Mackinnon. Cuando el teniente Morrison reportó lo que había pasado aquí y cómo usted había interferido con las operaciones de Delacroix, supimos que tendríamos la oportunidad perfecta para atraparlo». «¿Usaron a Esperanza como carnada?», preguntó Thomas, con una mezcla de alivio y furia. «No exactamente», respondió Morrison. «Originalmente vine a evaluar la situación, sí. Pero cuando vi lo que realmente había pasado, cuando vi cómo usted había arriesgado todo por salvar a esa muchacha sin pedir nada a cambio, supe que estábamos del lado correcto». Delacroix, viendo que su situación era desesperada, hizo un último movimiento de desesperación. Sacó su arma y apuntó directamente hacia la pensión. «Si no puedo tenerla, nadie la tendrá», gritó. Pero su disparo nunca llegó a salir. Thomas, con la velocidad nacida de años de experiencia en combate, había desenfundado y disparado en un movimiento fluido. La bala de Delacroix se perdió en el aire mientras el criminal caía de su caballo, herido en el hombro. Los hombres de Delacroix, superados en número y sin su líder, se rindieron sin oponer resistencia. En el silencio que siguió, la puerta de la pensión se abrió y Esperanza salió corriendo, lanzándose a los brazos de Thomas. «Pensé que te iban a matar», sollozó contra su pecho. «No tan fácil», murmuró Thomas abrazándola como al tesoro más preciado. «Tengo razones para vivir ahora». El capitán Hayes se acercó a ellos. «Señor Mackinnon, el ejército le debe una deuda de gratitud. Su acción permitió que pudiéramos desmantelar una de las redes de tráfico más grandes del territorio». «No hice nada especial», respondió Thomas. «Solo hice lo que cualquier hombre decente habría hecho». «Ahí se equivoca», dijo Hayes. «Hemos investigado a Delacroix durante años.
Decenas de personas han sido testigos de sus crímenes, pero nadie había tenido el valor de enfrentarlo. Usted sí. Esa tarde, mientras los soldados se llevaban a Delacroix y sus secuaces, el pueblo de Red Canyon comenzó a salir de sus casas. Por primera vez en años, las calles se llenaron de gente hablando, riendo, celebrando. Thomas se sentó en el porche de la pensión, observando la transformación. Esperanza se acercó y se sentó junto a él. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. Thomas la miró, viendo ya no a la muchacha asustada que había rescatado, sino a una joven fuerte que había sobrevivido a lo peor y había emergido con su humanidad intacta. «Ahora», dijo lentamente, «creo que es hora de que ambos aprendamos a vivir de nuevo». Pero incluso mientras hablaba, Thomas no podía sacudirse la sensación de que su historia apenas estaba comenzando. En la distancia, las montañas parecían susurrar secretos sobre el futuro, secretos que cambiarían sus vidas de maneras que aún no podían imaginar. La justicia había triunfado, pero la verdadera transformación estaba por venir. 6 meses después del día que cambió Red Canyon para siempre, el pueblo había experimentado una transformación que nadie habría creído posible. Las calles que una vez parecían muertas, ahora bullían de actividad. Nuevas familias habían llegado, atraídas por las historias de un lugar donde un solo acto de valentía había inspirado a toda una comunidad a creer nuevamente en la bondad humana. Thomas McKinnon se había convertido, muy a su pesar, en una figura legendaria. Los periódicos de San Antonio y hasta de Austin habían publicado artículos sobre el cowboy que desafió al crimen organizado, pero para él, la verdadera recompensa estaba en las pequeñas transformaciones cotidianas que veía a su alrededor. Había aceptado el puesto de sheriff adjunto, trabajando junto al viejo Collins para mantener la paz en el pueblo en crecimiento. Más importante aún, había comenzado a sanar las heridas de su alma. Las pesadillas nocturnas se habían vuelto menos frecuentes, y cuando venían, ya no se despertaba sintiéndose completamente solo. Esperanza había florecido de maneras que sorprendían a todos los que la conocían. Ya no era la joven asustada que había llegado atada y desesperanzada. Bajo la tutela de Martha Sullivan, había aprendido no solo a cocinar y administrar la pensión, sino también a leer y escribir en inglés. Su inteligencia natural y su determinación férrea la habían convertido en una figura respetada en el pueblo. Pero más allá de sus logros individuales, la relación entre Thomas y Esperanza había evolucionado hacia algo hermoso y complejo. Él había comenzado como su salvador, luego había sido su protector, después su mentor. Ahora, mientras ella se acercaba a su 18º cumpleaños, ambos se daban cuenta de que había algo más profundo creciendo entre ellos. No era simplemente que Thomas viera en ella a la hija que había perdido. Esperanza había demostrado ser una mujer fuerte, independiente, con sus propias ideas y sueños, y no era que ella lo viera solo como una figura paterna. Había llegado a admirar su fortaleza, su integridad, la manera en que había reconstruido su vida ladrillo a ladrillo después de perderlo todo. «Thomas», le dijo una tarde mientras caminaban por las colinas que rodeaban el pueblo, «¿alguna vez piensas en el futuro?». Él la miró, notando cómo el sol del atardecer creaba reflejos dorados en su cabello negro. «Estos días, sí. Antes, vivía solo del día a día, como si el futuro fuera un lujo que no me podía permitir. Pero contigo, con lo que hemos construido aquí, siento que vale la pena hacer planes otra vez». «¿Qué tipo de planes?». Thomas se detuvo, tomando sus manos entre las suyas. Habían llegado al lugar favorito de ambos, una pequeña elevación desde donde se podía ver todo Red Canyon extendiéndose bajo el cielo infinito de Texas. «He estado pensando en comprar el viejo rancho de los Morrison, en las afueras del pueblo. Necesita mucho trabajo, pero tiene buena tierra, acceso al agua». Se detuvo nervioso de repente. «Claro, eso es solo si tú quisiera, quiero decir». Esperanza sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. «¿Me estás pidiendo que me case contigo, Thomas McKinnon? Sé que hay una diferencia de edad entre nosotros», se apresuró a decir, «y sé que la gente hablará. Algunos dirán que es inapropiado,
que debería haberte dejado encontrar a alguien de tu edad. Thomas, lo interrumpió suavemente, colocando un dedo sobre sus labios. Mi padre me cambió por un caballo cuando tenía 17 años. Tú me devolviste mi dignidad, mi esperanza, mi futuro. Me enseñaste lo que significa ser valorada, respetada, amada. Si eso no es base suficiente para un matrimonio, entonces no sé qué lo sería. Él la besó entonces, suavemente, como quien sostiene algo infinitamente precioso. Era un beso que sabía a promesas, a nuevos comienzos, a la posibilidad de que dos almas rotas pudieran sanarse mutuamente. Hay algo que debes saber, dijo Esperanza cuando se separaron. Marta me ha estado enseñando a manejar las finanzas de la pensión, y el doctor Peterson me ha estado dando libros de medicina. Estoy aprendiendo sobre primeros auxilios, sobre cómo cuidar a las mujeres durante el parto. ¿Quieres ser doctora? Tal vez, o partera, o simplemente alguien que puede ayudar cuando las cosas se ponen difíciles. Sus ojos brillaron con determinación. Vi demasiado sufrimiento, Thomas. Quiero ser parte de la solución. Thomas sintió una oleada de orgullo y amor tan intensa que casi lo dejó sin aliento. Esta mujer extraordinaria no solo había sobrevivido a lo peor que la vida podía ofrecer, sino que había decidido usar esa experiencia para ayudar a otros. En ese caso, dijo, creo que vamos a necesitar un rancho con mucho espacio. Para las consultas, para las familias que necesiten refugio temporal y para nuestros propios hijos, añadió Esperanza con una sonrisa tímida. La boda se celebró un mes después, en una ceremonia que se convirtió en la celebración más grande que Red Canyon había visto jamás. Llegaron personas de pueblos vecinos, atraídas por la historia de la pareja que había encontrado el amor en medio de la adversidad. El capitán Hayes vino desde San Antonio con varios de sus hombres. Martha Sullivan lloró más que la propia novia. Incluso Rodrigo Morales apareció sobrio por primera vez en años, pidiendo perdón a su hija con lágrimas en los ojos. «No merezco tu perdón», le dijo con voz quebrada. «Lo que hice fue imperdonable». Esperanza lo miró durante un largo momento, viendo al hombre roto que había permitido que sus demonios destruyeran a su familia. Pero también vio algo más, el eco del hombre que una vez había sido, el padre que la había mecido cuando tenía pesadillas de niña. «El perdón no es algo que se merezca, papá», respondió finalmente. «Es algo que se da, y yo te perdono. Pero ahora tienes que perdonarte a ti mismo y construir una vida de la que puedas estar orgulloso». Rodrigo asintió, incapaz de hablar. Más tarde, se quedaría en Red Canyon, trabajando en la construcción del nuevo hospital que Esperanza había soñado, buscando su propia redención a través del servicio a otros. La ceremonia fue oficiada por el padre Miguel, un sacerdote anciano que había viajado desde San Antonio específicamente para bendecir la unión. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Thomas y Esperanza habían decidido escribir los suyos propios. «Esperanza», comenzó Thomas con voz firme pero emocionada, «llegaste a mi vida cuando yo había perdido la fe en todo lo bueno del mundo. Me enseñaste que el amor no se trata de reemplazar lo que hemos perdido, sino de encontrar nuevas razones para creer en el mañana. Prometo ser tu compañero en todas las aventuras que nos esperan, tu apoyo en todos los desafíos que enfrentemos y tu amor por todos los días que Dios nos conceda juntos». Esperanza, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, respondió: «Thomas, me salvaste no solo de un destino horrible, sino de la creencia de que no valía nada. Me enseñaste que el verdadero amor se demuestra no con palabras bonitas, sino con acciones valientes. Prometo estar a tu lado mientras construimos no solo una vida juntos, sino un legado de esperanza para todos aquellos que, como yo una vez, necesiten creer que los milagros son posibles». Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, la celebración que siguió duró hasta el amanecer. Había música, baile, comida abundante y, sobre todo, un sentimiento de comunidad y esperanza que transformaba a todos los presentes. 2 años después, Thomas y Esperanza McKinnon habían convertido su rancho en algo más que un hogar. Era un refugio para viajeros cansados, un hospital improvisado para heridos y enfermos, y un símbolo de lo que era posible
cuando las personas decidían luchar por lo correcto. Esperanza había dado a luz a su primer hijo, un niño robusto al que llamaron William, en honor al capitán Hayes. Thomas, que había temido no poder amar a otro niño después de perder a Lucy, descubrió que el corazón humano tiene una capacidad infinita para amar cuando se le da la oportunidad. Pero tal vez el cambio más importante había sido en ellos mismos. Thomas ya no era el hombre roto que vagaba sin rumbo por el desierto. Se había convertido en un pilar de la comunidad, alguien a quien las personas acudían no solo en busca de justicia, sino de consejo y orientación. Esperanza tampoco era ya la muchacha asustada que había sido vendida como ganado. Se había convertido en una mujer de influencia, respetada por su sabiduría, su compasión y su inquebrantable sentido de la justicia. Su pequeña clínica atendía no solo a los habitantes de Red Canyon, sino a viajeros, nativos americanos de las tribus vecinas y a cualquiera que necesitara ayuda. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde el porche de su casa, con el pequeño William durmiendo en los brazos de su madre, Thomas reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto?, le dijo a Esperanza. ¿Qué? Que todo comenzó con lo que parecía ser la peor tragedia imaginable. Tu padre te cambió por un caballo. Yo había perdido a mi familia. Parecía que nuestras vidas habían terminado antes de tiempo. Y sin embargo, continuó Esperanza, esas tragedias nos llevaron exactamente a donde necesitábamos estar. Si mi padre no hubiera hecho lo que hizo, nunca habríamos conocido. Si tú no hubieras perdido a Sarah y Lucy, tal vez no habrías tenido el valor de arriesgar todo por una desconocida. Thomas asintió, maravillado por la sabiduría de su esposa. Es como si todo hubiera sido parte de un plan más grande, como si nuestro sufrimiento hubiera tenido un propósito. Creo que sí lo tuvo, respondió Esperanza, pero no porque alguien allá arriba quisiera que sufriéramos, sino porque cuando elegimos convertir nuestro dolor en compasión por otros, cuando decidimos que nuestras cicatrices se convirtieran en fuentes de fortaleza para ayudar a otros heridos, ahí es cuando nuestro sufrimiento encuentra su propósito. Esa noche, después de acostar a William en su cuna, Thomas y Esperanza salieron nuevamente al porche. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que parecían diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. ¿Puedes verlas?, preguntó Esperanza, apuntando hacia el cielo. ¿Ver qué? A Sarah y Lucy. Creo que están ahí arriba, orgullosas de lo que has construido, felices de saber que su amor no murió contigo, sino que se multiplicó y se extendió a más personas. Thomas sintió un nudo en la garganta, pero era un nudo de gratitud, no de dolor. Por primera vez desde la muerte de su primera familia, podía pensar en ella sin sentir que traicionaba su memoria al ser feliz. Creo que tienes razón, murmuró. Y creo que mi madre también está ahí, la que nunca conocí, pero que de alguna manera me preparó para este momento. Se quedaron en silencio durante un largo rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente Esperanza habló. Thomas, ¿sabes cuál es la diferencia entre una historia triste y una historia hermosa? ¿Cuál? Una historia triste termina con el sufrimiento. Una historia hermosa comienza con él. Thomas la miró, viendo en sus ojos la sabiduría de alguien que había caminado por el valle de sombras y había emergido hacia la luz. Entonces, dijo, tomando su mano, supongo que nuestra historia recién está comenzando. En la distancia, un coyote aulló su canción nocturna, pero esta vez no sonaba solitario. Sonaba como una celebración, como un himno a la resistencia del espíritu humano, a su capacidad infinita para sanar, crecer y amar. Y en el pequeño rancho en las afueras de Red Canyon, dos almas que habían sido rotas por la vida, pero reparadas por el amor, se preparaban para escribir el siguiente capítulo de su extraordinaria historia. Una historia que demostraba que incluso en el lugar más árido, cuando se planta una semilla de bondad y se riega con sacrificio genuino, puede crecer un oasis que transforma no solo a quienes lo crean, sino a todos los que tienen la fortuna de encontrarlo. El viejo oeste había sido testigo de muchas historias de violencia y desesperación, pero esta era diferente.
Esta era una historia de redención, de amor triunfando sobre la adversidad, de cómo un simple acto de bondad puede cambiar el mundo. Y en los años que siguieron, cuando los viajeros pasaban por Red Canyon y escuchaban la historia de Thomas y Esperanza McKinnon, se iban con algo más valioso que oro o plata. Se iban con la certeza de que, sin importar qué tan oscura parezca la noche, siempre hay esperanza para un nuevo amanecer. En un mundo que a menudo parece dominado por la crueldad y la indiferencia, esta historia nos recuerda que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar vidas de maneras inimaginables. El amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de elegir ver la belleza en alguien roto y ayudarlos a sanar, mientras permites que ellos hagan lo mismo contigo. Thomas no salvó a Esperanza porque ella fuera especial. Ella se volvió especial porque alguien finalmente la trató como si ya lo fuera. Y Esperanza no sanó a Thomas con magia. Lo hizo mostrándole que su vida aún tenía propósito, que su capacidad de amar no había muerto con su familia anterior. La verdadera justicia no siempre viene de las autoridades o las leyes. A veces viene de individuos ordinarios que deciden hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando es peligroso, incluso cuando nadie más está mirando. Y al final, nuestras mayores tragedias pueden convertirse en nuestros mayores triunfos, no porque el sufrimiento sea bueno, sino porque podemos elegir usarlo como combustible para crear algo hermoso, algo que ayude a otros que están pasando por su propia oscuridad. En el desierto de la vida, todos podemos ser oasis para alguien más. Solo tenemos que elegir serlo.